Hola, buenas tardes. Oh, ¿dónde está? Acá está. Hola, Gabriela. ¿Pueden ver la lección uno? De saca la mano. ¿Pueden ver la lección? Imaginación geográfica. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. ¿Me escuchan? Sí, tienen que estar escuchando. Hola, Rocío, ¿me escucha? ¿Me escucha, Figueroa? ¿Me escucha, Luciana? Hola.
¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Vamos a esperar uno o dos más porque Zoom no presta mucho tiempo, da media hora, 40 minutos, así que vamos a tratar de desarrollar un par de clases. Si podemos tres, mejor. Un minuto más y comenzamos, ¿saben? Bueno, profe. Un minuto más, Gabriela, Julieta. Bueno, vamos a empezar y el que vaya arrimando lo vamos autorizando que ingrese. Bien, ¿pudieron ver el videito de las dos clases anteriores que desarrollamos? Si no pueden, si no tienen sonido, pueden escribir en el chat. Entonces yo me voy a dar cuenta si han podido. ¿Pueden escribir en el chat?
si han visto los documentalitos que hicimos los otros días. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Y contésteme. Yo sí, profe. Bueno, ¿los ha visto? Sí, profe, sí. ¿Da resultado de utilidad? Bastante, profe. Bueno, Mejor que los anteriores. bueno. Ahora vamos a continuar con las lecciones referidas a imaginación geográfica. No se vayan. Bueno, esta... Opa, a ver. Ahí lo vi. ¿Y por qué no se escucha? Porque tiene que calibrar su dispositivo. Bueno, vamos a desarrollar entonces imaginación geográfica. Deme un segundo. Ahí está. Bueno, veo que están entrando ahora. Vamos a esperar un ratito. Oh. Vamos a desarrollar dos o tres lecciones hoy sobre imaginación geográfica. Vamos a comenzar con la que corresponde a nociones preliminares. Como en las anteriores, tienen ustedes el campo para incorporar su correo electrónico. Y debajo ya tenemos, ya como creo que fue en la lección anterior, en el número 2, ya tenía la lista de primero A y primero B, así que se encuentran en este listado y se anuncian para comenzar la lección. ¿En qué consiste esta lección? Primero, en la introducción se referencia a que geografía significa y ha significado diferentes cosas para diferentes personas, para diferentes épocas. Para algunos significan imágenes de lugares distantes, exploradores, mapas, localizaciones, el campo, la ciudad, todo un montón de imágenes que hacen a la geografía una disciplina de variadas, consideraciones. Esa manera de ver una disciplina de acuerdo a unos discursos que son los dominantes en una época precisa, esa manera de decir esto es tal cosa y no tal otra, y después desplazarse en el concepto de decir esto es tal cosa y no es tal otra, es lo que se conoce como tradición disciplinar.
Entonces lo leemos. Definiremos tradición disciplinar como aquella narrativa relativa a la historia externa, o sea, a lo que se dice afuera de la disciplina, es decir, cómo es vista desde afuera del campo disciplinar. De acuerdo a esto, se desea poner a consideración algunas de las formas en las que las personas han pensado la geografía a través de los años. Para llevar adelante esta tarea, se identificarán algunos tipos de discursos en los cuales la geografía ha estado incorporada. Entonces, las distintas maneras de interpretar o de abordar el saber geográfico se corresponde a cada época determinada de la historia. ¿Qué nos dice la hipótesis de trabajo que vamos a llevar adelante? Esto que está pintado en negrita y bastardilla. La geografía cambia conforme cambia la sociedad a través del tiempo. O sea, lo que es geografía hoy no es lo mismo a lo que era la geografía en el siglo XIX y no es lo mismo a lo que era la geografía en la época de los romanos, por ejemplo. E inclusive dentro de la geografía actual no es lo mismo esta geografía que se ve hoy en día que la geografía que se veía a principios del siglo XX. A principios del siglo XX. Son diferentes maneras de abordar la realidad porque eran diferentes también las preocupaciones que tenían los investigadores a principios del siglo XX que ahora a principios del siglo XXI. Por eso también la geografía cambia, como cambia la historia, como cambia la ciencia política, como cambia la sociología, como cambian en general las ciencias sociales. Es decir, que no es un campo disciplinar de tipo rígido, como puede llegar a ser parte de la física o parte de las ciencias naturales, o la matemática o la lengua en sí también, que son saberes disciplinarios, particularmente matemática y lengua, saberes disciplinarios muy rígidos. La geografía y el resto de lo que son el campo de las ciencias sociales son disciplinas que tienen una movilidad particular de acuerdo a lo que exige la sociedad en una época determinada, o a lo que es, o a lo cual es afectada la sociedad también en alguna época determinada. ¿Estamos de acuerdo hasta por ahí? Pongan chateo sí o díganmelo. Sí, profe. ¿Vamos bien? Bueno. Entonces, ¿la geografía cambia conforme cambia la sociedad a través del tiempo? La mejor manera de comprender la tradición geográfica a la cual el geógrafo pertenece es referirse a los diferentes medios sociales e intelectuales en los cuales la geografía ha sido practicada. Algunos de estos temas explorados serán considerados seguramente extraños o exóticos o curiosos a los ojos modernos. Pero si se toma en serio cada época, debemos aprender a comprender el desarrollo de las geografías pasadas, cada cual en sus propios contextos temporales, espaciales y sociales, sin someterlas a veredictos del siglo XXI. Es decir, vamos a examinar cómo se veía, cuáles eran las tradiciones geográficas en el pasado, sin emitir un juicio de valor, porque al pasado no se lo puede valorar, sino que se lo puede visitar, tratar de interpretar, tratar de comprender, pero no se lo puede juzgar porque el pasado ya no se puede cambiar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Salvo que tengamos el auto de Volver al Futuro y nos vayamos para atrás a cambiar la posición de una mosca para que cambie el mundo. Pero todavía no ha llegado el caso. ¿Sí? Puede ser que, hablando del pasado, si desean leer un poquito de ciencia, un cuentito de ciencia ficción, les puedo facilitar un pequeño cuento para cerramos el, les puedo facilitar un cuentito para que lean, que se llama El sonido del trueno, que habla sobre
las consecuencias que puede haber cuando uno cambia algunas condiciones del pasado. Si tienen ganas de leérselos, se los subo al grupo para estas ocasiones. Bueno, y vamos de lleno a lo que es imaginación geográfica. Y lo primero que vamos a desarrollar van a ser qué es la imaginación geográfica a través de las tradiciones, o sea, a través de las distintas maneras en que la sociedad problematizó sobre la geografía. Yo aquí me he basado en un artículo de un investigador social que se llama Livingstone, y él desarrolla en un capítulo de un libro 10 tradiciones geográficas. 10. De esas 10 nosotros solamente vamos a ver 5, porque las que no vemos son bastante complejas para desarrollarlas junto con estas 5 que sí, entonces se nos haría un matete bárbaro. Si lo hiciéramos en modo presencial, podría resultar más práctico, pero en modo semipresencial opté por las más fáciles de captar para que tengan una idea más o menos de qué se hablaba de acuerdo a cada época. Entonces, él plantea tradiciones geográficas a partir de los viajes y descubrimientos, y le llama a los confines de la Tierra, un mundo de papel a través de la cartografía, la geografía, la geografía mágica, que es otra tradición geográfica, el universo como reloj, el famoso Newton, Gabriela, apareció con la teoría de la mecánica física adaptada a la geografía, los mitos de la regionalización, que hace mucho hincapié en lo que son las diferenciaciones espaciales, que es básicamente la escuela de geografía que ustedes han visto alguna vez en el secundario, a través de las regiones argentinas, las regiones mundiales, etcétera, etcétera. Esa es la geografía más escolar, si se quiere. En servicio activo, ya aquí es un poquito más una geografía política, donde hace fuerte hincapié en el territorio como tradición geográfica, el territorio como espacios de poder, no un territorio como una simple división guionada entre países, sino con unas relaciones de poder, algo que se llama en la geografía estratégica, geografía geopolítica, eh, que trata básicamente sobre hipótesis de conflicto entre países. De eso habla la tradición geográfica en servicio activo, que le llama Livingstone. La intermediaria, como una especie de tradición que habla de la geografía como si fuera un puente entre ciencias naturales y ciencias sociales, una tradición que ha calado hondo en lo que es la ecología. La ecología utiliza mucho esta ciencia puente o sea, los conceptos de ciencia puente entre naturaleza y cultura, o entre naturaleza y sociedad, para poder desarrollar su objetivo, que es el examen de los intercambios energéticos que hay entre la naturaleza y la sociedad. Por eso le llaman la intermediaria, y la ecología como un desprendimiento de la geografía aborda esta tradición para desarrollar su propio objeto de estudio, que son los intercambios energéticos. Como ciencia del espacio, otra tradición que trata de interpretar y comprender la geografía no a partir de los datos solamente, sino a partir de los modelos, teorías y leyes que se pueden desarrollar con esos datos. Otra tradición es la tradición de la geografía como una disciplina que posibilite el compromiso
la subjetividad de cada uno y la acción social. Por eso el investigador le llama la estadística no sangra, en contraposición con la ciencia del espacio, a la que considera una manera de ver a la geografía bastante poco comprometida con la realidad, no así el activista radical crítico que se enrola en este compromiso y en esta acción social con una herramienta que es el saber geográfico, ¿verdad? Estos son los geógrafos críticos, los geógrafos de izquierda, los geógrafos radicales, que se llaman también. Son los geógrafos que comúnmente también se los puede conocer como activistas sociales. Y finalmente hay una geografía que toma una tradición geográfica que toma cada uno de los ejes de estas distintas tradiciones geográficas y los engloba en una tríada de multiplicidades, estructuras y experiencias en la pretensión de decir o de preguntarse si todo está en el lugar donde debe estar. Las multiplicidades son los acontecimientos, son los datos que la realidad nos provee. Las estructuras son esas maneras de interpretar, de representar esos datos a través de teorías, leyes y modelos, ¿cierto? Dibujitos, los esquemas, las flechitas, las llaves, los redondeles más grandes, los redondeles más chiquitos, las tablas de barra, las tablas de cifras, todo eso son las estructuras o también denominados desplazamientos espaciales, porque en ese tipo de representación de la geografía se muestran los movimientos que hay a través de los números, a través de los gráficos, a través de distintas imágenes que nos ofrece la realidad. Y la experiencia o agenciamiento sería nuestra intervención en el espacio geográfico a partir de esas estructuras que pretendemos comprender e interpretar sobre esas multiplicidades o datos o acontecimientos que están ocurriendo en la sociedad, en la cultura o en la naturaleza. ¿Para qué ese agenciamiento? O bien, para tomar conocimiento de lo que pasa en el mundo, es decir, qué bien, o para tomar conocimiento de lo que pasa en el mundo e intervenir de alguna manera para su transformación. Por caso, si yo veo como acontecimiento, veo que hay una conducta cuestionable en el barrio porque todo el mundo saca la basura a la hora que se les ocurre, vamos a encontrarnos con una representación de la cuadra que va a ser una continua y permanente acumulación de residuos en la calle, perros, peligros de envases que están rodando por la calle, que pueden lesionar a alguna criatura, a alguna persona distraída o algún vehículo que transita por la calle. Entonces, de acuerdo a esa experiencia de ver el dato que es la conducta social de la cuadra, más los efectos que pueden causar esas conductas a partir de esas representaciones que uno se hace sobre esos datos que lo afectan, me dan la oportunidad a mí de decir, oiga, vecino tal cosa, o no decir nada y quejarme en la soledad de que mi cuadra es un conjunto de vecinos que son irresponsables a la hora de la recolección, a la hora de sacar los residuos para su recolección. ¿Se comprende? Sí, profe. Ok. ¿Escucha, Escalante?
Ahora sí, profe. Ajá, bueno, listo. Entonces, dentro de las ¿cómo se llaman estas? Las tradiciones, yo ahí les expongo en esta filmina una de ellas que es una de las más populares, que es la tradición que el autor le llama Hacia los confines de la Tierra, y que trata a la historia de la geografía como si fuera un conjunto de descubrimientos y exploraciones, donde hace hincapié en los navegantes, en los exploradores de territorios desconocidos, ¿verdad? Bueno, ahí les desarrolla un hermoso cuentito sobre lo que es la tradición geográfica a partir de la narrativa de descubridores y de exploradores, y cómo hoy esa tradición, esa narrativa, ha vuelto a ser retomada por el activista social. ¿Por qué? Porque en este momento las exploraciones no van a territorios desconocidos desde el punto de vista de la naturaleza, sino que van a territorios conocidos por pocos y desconocidos por muchos. Van a esos territorios, van a esos espacios donde la marginalidad va en crecimiento, donde hay una necesidad de encontrarle una solución a ese problema de marginalidad, de aglomerado de exclusión, de refugiados políticos, de migraciones ilegales. Hay un montón de circunstancias hoy en día a nivel global y a nivel local que ha posibilitado que esta narrativa de la geografía, como salir a encontrar nuevos desafíos fuera de mi lugar, fuera de mi zona de confort, fuera de mi zona de comodidad, haya cobrado nuevamente importancia. Hoy las exploraciones no son para ir a remontar el Amazonas o para ir a remontar el río Nilo o el río Congo, sino que las exploraciones son para ir a desentrañar problemas propios de un sector de la sociedad que en este momento se encuentra, por distintas razones, en una situación de marginalidad. Ahí es donde apunta hoy en día esta narrativa hacia los confines de la Tierra. Se los leo. Dice, los viajes de descubrimiento tuvieron una contribución vital para el desarrollo de la ciencia. Muchos de estos marinos se encontraron participando en los experimentos a escala mundial destinados a probar la adecuación de los conceptos renacentistas heredados de la antigüedad clásica. Es decir, primero desafiaron a saber si la Tierra era redonda o no era redonda, si era plana o era esférica. Lo que no quiere decir, por supuesto, que todos ellos se considerasen científicos. Muchos eran aventureros, insaciables en alta mar o ambiciosos de abundantes riquezas secretas de los exóticos reinos. Sin embargo, la información que reunieron contribuyó a desafiar a las autoridades académicas del momento, demostrando que las personas sí habitaban en el hemisferio sur o que había variedad de plantas y animales que no se ajustaban a la clasificación de Aristóteles. ¿Está? Hoy en día, esos descubrimientos, vuelvo a reiterar, van destinados a desentrañar y exponer ante la sociedad en general cuáles son los efectos de incrementar estos aglomerados de exclusión producto de un capitalismo exacerbado que genera grandes diferencias y disparidades económicas a escala global. Acá, esto era lo que estaba buscando. En la actualidad,
Los geógrafos siguen hablando de expediciones en otros contextos, junglas, urbanas, guetos. Guetos son barrios de población homogénea, pueden ser barrios de judíos, barrios de gay, barrios eh, de determinada procedencia étnica, ¿verdad? Esos son los guetos, cuando la zona poblada está compuesta por un origen étnico o un origen sociocultural definido. Si no, eh, es un barrio heterogéneo como la mayoría de los barrios que hay, al menos acá en la ciudad de Córdoba. La segregación residencial urbana, Claro, ahora está más catalogado, profe. claro. La segregación residencial urbana, que es de acuerdo al ingreso de cada uno, de acuerdo a la calidad, eh, no a la calidad, sino eh, a la al origen de cada quien, a su riqueza, a su prestigio, a su poder, se van generando espacios diferenciados dentro de un poblado, dentro de una ciudad, por ejemplo, y eso genera lo que es un fenómeno que se conoce como segregación residencial urbana. Es decir, la segregación lo que hace no es no dejarte entrar al barrio, sino que te desplaza del barrio. Segregar es expulsar. Entonces, si no estás en sintonía con la mayoría poblacional, te terminas retirando. Por ejemplo, si vos vivieras en un determinado lugar y se te llena de aquellos portugueses o de gente que hable portugués, independientemente de que sean de Brasil, que sean de Portugal o que sean de otro país que este, tenga como lengua madre el portugués. O yo aprendo portugués o me terminan segregando y me termino yendo. Eso sería una segregación cultural. Una segregación económica es que yo voy a ver mi propiedad, en el caso de que fuera yo el segregado, con una fachada y un interior y toda una serie de comodidades totalmente diferente al resto. Eso también genera un aumento de costo en lo que es el tributo municipal o provincial. Eso va de el aumentar la calidad residencial, la tipología residencial, también va de alguna manera articulado con lo que es el tributo y a mí me va a terminar segregando no tanto la práctica que haga cada uno de mis vecinos, sino el tributo que tengo que pagar de más. Esa es otra forma de segregar. Otro fenómeno asociado que estudia esta gente que anda dando vueltas por allí, de aquí para allá, viendo las problemáticas de las poblaciones urbanas particularmente, es el fenómeno de la gentrificación. La gentrificación es la ocupación de un sector, de una ciudad cualquiera, por parte de nuevas poblaciones con motivo de una refuncionalización o de una puesta en valor de ese espacio urbano que muestra en la actualidad visos de degradación. El ejemplo, y ya lo vamos a ver más adelante, el ejemplo típico de gentrificación que tenemos muy cerca nuestro es la puesta en valor nuevamente de la cañada desde, podríamos decir, desde la Pueyrredón hacia atrás hasta, qué sé yo, hasta Cor puede ser, o hasta el Paso de los Andes, en donde hay grandes proyectos de urbanización en altura, ¿verdad? Con lo cual va a permitirle al municipio y a la provincia recategorizar el valor del suelo y atrás de esa recategorización del valor del suelo va a venir una readecuación
del valor tributario del impuesto inmobiliario o de la tasa municipal. Entonces, no es lo mismo lo que estoy pagando hoy en día que lo que voy a tener que pagar con una revalorización del espacio que colinda con la cañada, que también lo voy a pagar yo porque soy cercano. Entonces, muchos vecinos en la actualidad, muchos vecinos de la zona, al ver incrementado en una proporción bastante alta sus tributos, es posible que no los puedan pagar. Y al no poderlos pagar, o se ven a riesgo de que sea rematada su propiedad, o van a tener que vender para desplazarse a otro sector de la ciudad en donde los tributos sean más acordes a sus ingresos. ¿Se comprende? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. esto es muy importante, esto de gentrificación, vamos a volver sobre esto en la segunda etapa, pero es importante que lo comprendan porque es un fenómeno que está ocurriendo en la zona, le podría decir, de la Cañada desde Pueyrredón hasta la calle Corro, Paso de los Andes, por allí, bordeando la Cañada, y por todo el corredor de la avenida Julio Barroca. Si ustedes ven, creo que desde la Paso de los Andes, si mal no recuerdo, empecé a observar hace unos años atrás los medidores que dan al frente, que da, digamos, hacia el norte, o sea, bajando hacia la cañada, y la mayoría de las casas que están sobre la avenida de Julio Roca no tienen medidores. ¿Se han dado cuenta de eso? Yo no presté atención, profe, en eso. Bueno, No, la verdad que no, profe. échele un vistazo a las casas y va a ver que hay muchas que no tienen el medidor. Esas casas han sido compradas por grupos inmobiliarios, seguramente, desarrollistas les llaman ahora. ¿Para qué? Para esperar a que haya una ordenanza, que en este momento no la hay, que les permita construir en altura. Hoy creo que en esa zona está permitido hasta 4 pisos. Cuando permita la ordenanza construir a 10 pisos, se van a encontrar con 2 murallas a cada costado de la avenida Julio Roca y al costado oeste de la Cañada, con todos los emprendimientos inmobiliarios que van a disparar el valor del suelo en Bellavista. ¿Se dan cuenta? ¿Escucha? Sí, Sí, profe. profe, claro. Eso es un problema que todavía no está porque la ordenanza no está aprobada. De hecho, se ubica en la manzana del Dino, ¿sí? Sí, Bueno, en la esquina del Sol de Mayo y la avenida Fuerza Aérea, ahí no hay nada todavía. ¿Saben qué va a haber? Va a haber 2 o 3 torres ahí. Pero como todavía no está autorizada la ordenanza, no se está haciendo nada, pero ahí van a ir 2 o 3 torres. Como no sé si ustedes conocen para el lado de, ¿cómo se llama esto? Para el lado de Rodríguez del Busto, lo que es el Hiperlibertad. sí. Bueno, si alguno de ustedes ha ido por allá, antes del Hiperlibertad hay unas torres donde eran una fábrica de cemento para decorar que se llamaba IGAM. Bueno, a torres a ese estilo, un par de torres como ese estilo, un par de torres en ese estilo van a ser las que se construyan allí. Que la parte urbana se está extendiendo más que todo para este lado. En este momento sí. En este momento sí. Luego tenemos corte, cierren el micrófono.
Luego tenemos un mundo de papel, en donde ahí es un desarrollo de lo que era la cartografía en la antigüedad y cuál es la aplicación de la cartografía hoy en día. Particularmente hoy en día ya el pintar el mapita como hacíamos cuando éramos chicos ya ha quedado un poco fuera de moda, digamos, fuera de concurso, porque hoy se impone algo que se llama cartografía digital. ¿Por qué no se desarrolla cartografía digital en las escuelas? Porque no hay dispositivos en las escuelas, porque no hay tecnología disponible para desarrollar cartografía digital, que sería muy interesante, particularmente para los jovencitos del primario, aprender a reconocer, a comprender y a interpretar su espacio de vida local y compararlo con los espacios de vida a escala global. Si tuviera cartografía digital, sería como materia, como una materia, digamos, de tecnología, pongámosle, en el primario, una criatura hoy en día que está en ese nivel de primario, aprendiendo sus primeros pasos en letra y números, sería un, un egresado espectacular. Hoy en día, lamentablemente, porque no hay tecnología, porque hay desidia en tecnificar, lo piden, lo reclaman, pero no lo hacen desde las esferas del gobierno y desde el ámbito privado tampoco ayuda mucho con los precios de los artículos. No hay, no hay tecnología y no hay dispositivos que nos permitan a nosotros, pongámosle en este caso, desarrollar una educación distante, una educación remota que nos permita estar en igualdad de condiciones. La mayoría de ustedes está trabajando en este momento con un dispositivo tipo smartphone celular. Es un incordio. Tendría que trabajar por lo menos con una tablet de 10 pulgadas. Esa es una deuda que tienen las instituciones públicas y privadas para con la sociedad. No incorporar a todo el grupo social con más medios y bajos recursos, todos en un mismo plano de igualdad, en una política educativa común y eh, de crecimiento positivo y desarrollo positivo. Bueno, acá la intermedia, la tradición geográfica como intermediaria de la geografía, ya les había hecho referencia que fue ¿cómo se llamaba? La ecología la que hace pie en esta tradición y construye su ciencia, su saber disciplinario, la ecología, a partir de esta relación entre naturaleza y cultura, en cuanto a un establecimiento comparativo relacional de lo que son los intercambios energéticos. ¿Cuánto produce la Tierra? ¿Cuánto consume la sociedad? En ese rol, la ecología toma la tradición geográfica de intermediaria, de hacer de puente entre la naturaleza y la cultura, para desarrollar su propio campo de saber, que es el examen de los recursos energéticos del mundo, cómo se producen, cómo se consumen. Eso lo ven en otra asignatura, conmigo no lo van a ver. La tradición geográfica como ciencia del espacio hace referencia a la modelización, la geografía como un conjunto de modelos, de relaciones, de campos de fuerza, de diferentes acontecimientos espaciales,
Muy interesante este campo, pero ha dado sus buenos frutos. Ya lo vamos a ver en la lección número 3, donde habla de imaginación geográfica como poder. Lo vamos a desarrollar a este campo de saber de la ciencia espacial. Ha dado muchas leyes a la geografía, pero sin embargo no ha sido capaz de activarse en pos de una solución a la problematización planteada y al modelo encontrado. No ha sido capaz de dar el salto. En ese sentido aparece el compromiso del geógrafo radical que, apartándose de las modelizaciones espaciales, va directamente al campo del problema, va directamente al meollo de la cuestión a activar la problematización y a encontrar soluciones a determinados problemas. Dentro de esta geografía que sangra, dentro de esta geografía que tiene sangre, como les he decir yo, pónganle el cuero a las respuestas, pónganle sangre, pónganle alma, existen los geógrafos radicales, que son más políticos, que problematizan toda esta cuestión de diferenciaciones espaciales, y hay otra rama también, ya se lo pueden leer también a este modo de cuentito, y hay otra rama de geógrafos que se les llama los geógrafos humanistas, que procuran establecer una conexión entre el afuera de cada quien, el entorno de cada quien, y su, comprensión y su espíritu comprensivo. En ese orden hay uno de estos geógrafos humanistas llamado Ji-Fu Tuan, que ha desarrollado una teoría muy interesante que habla sobre la topofilia y la topofobia, que no es otra cosa que el amor o el odio a los lugares. Eso significa topofilia, amor a los lugares, y topofobia, el odio a los lugares. Y establecen, él y otros seguidores de su corriente de investigación, establecen algunos parámetros para definir cuándo un lugar es topofílico, cuándo un lugar es topofóbico. Y finalmente una tradición de todo está en su lugar, en la que se junta todo ese bagaje de tradiciones que hemos visto antes, que se pueden dividir entre los acontecimientos, que son los datos, los desplazamientos, que son las cartografías, que son cartografías que son expresadas después en mapas, y las experiencias o agenciamientos, que son las actuaciones que cada quien realiza a partir de esas representaciones cartográficas que están basadas en los datos o en los acontecimientos que se obtienen de la realidad. Dice aquí, así los geógrafos que otorgan significados importantes a lo local solicitan de forma creciente la geografización de la teoría social. Es decir, que no basta con discursos, sino también que se precisan, o con discursos o con acciones, no basta con eso, sino que también se precisa cartografiar el problema. Cartografiando el problema en esta época donde la imagen vale más que 1000 palabras, la cartografía del problema, cartografiar el problema, llega a una audiencia, ya no sería, sino que sería a un público mayor que si el problema fuera netamente expresado en forma de discurso o en forma de palabras a través de un libro.
con una imagen, con un pequeño documental, con poco texto y mucha imagen y mucha presencia del protagonista del problema, se llega con ese tipo de cuestiones a un público mayor para que sea capaz de tomar conciencia de ese problema que se está planteando y poder encontrar de alguna manera alguna solución a esa cuestión que se está planteando. Es decir, que la imaginación geográfica se puede interpretar a partir de lo que se llaman las tradiciones geográficas o las maneras en que se cuenta la geografía. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? La geografía como magia, después si quieren se los cuento, así cuando sea fin de año, las otras 5 se las puedo contar a fin de año, que son ya cuando estemos más distendidos. Puedo volver al tema ese, pero particularmente el de la geografía como magia, que también está muy en boga hoy en día. Pero lo vamos a ver eso en otra oportunidad. O la geografía mecánica. Saltamos de aquí, de las tradiciones, y volvemos a imaginación geográfica. Y acá les pongo un título que dice, las obsesiones de la humanidad. ¿Cuáles son las obsesiones de nosotros como humanidad? ¿Saber es una obsesión? ¿Y el poder es una obsesión? Sí. ¿El querer es una obsesión? Sí. Saber, poder y querer. Es decir, esta trilogía hace a lo que se llama la trialéctica del ser. Esta fue planteada hace más de 200 años por un tal Kant, en donde establecía 3 preguntas para el hombre. ¿Qué puedo saber? ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Y cuáles son los límites del saber? En el qué puedo saber está el saber propiamente dicho. En el qué debo saber está el poder, la capacidad yo de elegir qué debo, qué tengo que saber. Y en el límite del conocimiento encontramos a ese querer, ese impulso que nos mueve, pero que también nos restringe en lo que es nuestra capacidad de saber. Esa forma que tenemos de ir un poquito más allá de nuestro saber en un momento determinado, pero restringido por esa falta de conocimiento de algunas cuestiones que tenemos que revisar o, en su caso, aprender. Esas son las 3 obsesiones de la humanidad. Y a partir de esas 3 obsesiones de la humanidad, saber, poder y querer, el hombre se plantea quién soy. El gran problema de la identidad. ¿Quién soy? ¿Qué es el hombre? ¿Se comprende? Sí, profe. Aquí les desarrollo en este pequeño apartado una pequeña introducción sobre lo que es imaginación geográfica. Dice, estas preguntas sobre poder, deber y querer han sido repetidas y reformuladas en diferentes momentos, pero aún así todavía están presentes nuestras inquietudes. Cada una de estas preguntas nos permite conquistar problemas a diferentes escalas y compararlo con la experiencia del mundo en general y de nuestro mundo en particular. La imaginación geográfica se manifiesta en ocasión de estas preguntas, no son preguntas superficiales, hay preguntas inesperadas que dejan entrever inmediatamente encrucijadas prometedoras con cualquier aspecto de la realidad. La imaginación geográfica puede ser activada en múltiples direcciones. Destacar temas, problemas, métodos, fuentes, y todo eso en simultáneo. O sea, la imaginación geográfica actúa como si fuera en nuestra cabeza una licuadora, en donde no está quieta la pelotita del saber por acá, la del poder, la del querer por el otro lado, sino que se están moviendo permanentemente.
y en un momento dado nos despierta la inquietud sobre determinada cuestión. ¿Se comprende? Eso es válido no solamente para geografía, sino para cualquier orden de la vida. Para cualquier orden de la vida. Las tres pelotitas, saber, querer y poder, están en permanente movimiento en nuestra cabeza y siempre, ante algún acontecimiento que nos inquieta, que nos despierta curiosidad, aparece una de ellas y va desplazándose hacia otra más profunda. Generalmente aparece la bolita del saber, después aparece la bolita del poder y después la del querer. Generalmente aparecen en ese orden, pero no siempre. A veces aparecen inesperadamente ordenadas de otra manera. ¿Se comprende? Ustedes, por ejemplo, plantéense esto. Van a... Salen. Vamos a hacerlo fácil. Salen a bailar. Ven a alguien que les gusta o que les inquieta saber quién es. Ahí hay uno de los tres polos, el saber, querer y el poder, que se activa. Depende de cada quien, depende del objetivo de cada quien, se activará primero uno u otro. ¿Se comprende? Sí, profe. Ok. Entonces las tres obsesiones, saber, querer, poder o saber, poder, querer, actúan simultáneamente sobre la imaginación, pero afectan diferencialmente a los tres momentos de ese triángulo o dialéctica del ser. Es decir, todas están disponibles para actuar, pero siempre actúa una primero. Entonces, sobre esa personita que a mí me llamó la atención en el baile, yo puedo decir, quiero estar con ese chico. O sería una forma de actuar sin tener presente qué puede llegar a suceder o sin tener presente siquiera quién es. ¿Se comprende? O primero puedo decir, a ver, ¿quién es este muchacho o muchacha? Bueno, y ahí actúan en consecuencia a si querés compartir el baile o la noche con él o no. ¿Se comprende? Eso depende de cada uno, Profe. depende de cada uno cuáles sean sus experiencias motivacionales, pero siempre están, esas tres pelotitas siempre actúan para algo. Voy a un negocio a comprarme ropa y pasa lo mismo. Voy a la verdulería y me va a pasar lo mismo. Siempre se actúa pensando en esas tres cuestiones. En la verdulería habitualmente se pide saber, poder, querer. Ah, ¿cómo está? ¿Cuánto vale? La llevo. ¿Se comprende? ¿Tenés lechuga? Sí, ¿cuánto vale? Tanto. ¿La llevo o no la llevo? Esa es la forma más mecánica de actuar en esta trilogía. A veces se actúa primero pensando cuánto vale, qué es, y lo llevo o no lo llevo, o lo compro o no lo compro, o lo apropio o no lo apropio. Pero habitualmente esas tres formas de pensar rápidas, que no nos damos cuenta pero que existen, las aplicamos a diario en nuestra vida cotidiana. Y acá viene, finalmente, me parece que se nos va a ir el tiempo, el cuestionario. De acuerdo a lo leído anteriormente, yo les pregunto a ustedes a qué campo de la dialéctica del ser pertenece la tradición geográfica como modo de comprender e interpretar qué es la geografía. Entonces, de acuerdo a la dialéctica del ser, de acuerdo a esto, ¿a qué campo pertenecería la tradición geográfica? ¿Es un campo de saber? ¿Es un campo de querer? ¿O es un campo de poder? Entonces ustedes tienen que elegir la respuesta correcta, de acuerdo a lo que a la interpretación que deben hacer sobre lo que es tradición geográfica. Es muy simple, es muy fácil la respuesta. Luego, la segunda pregunta es relacionar las tradiciones geográficas con las obsesiones de la humanidad. Entonces, a los confines de la Tierra
podría ser, esta tradición en particular, podría ser, está referida al saber, al poder o al querer. El mundo de papel puede estar referido al saber, al poder o al querer, y así sucesivamente. ¿Se comprende, chicos? Cuando les digo relacionar las siguientes tradiciones, ya no tomo la tradición geográfica como una unidad, sino que la desmenuzo, porque adentro hay varias tradiciones. Entonces digo, a ver, a los confines de la tierra, ¿qué pretendía el hombre? ¿Saber? ¿Pretendía poder? ¿O pretendía algo relacionado con la voluntad, algo de un querer? Profe, ¿puedo preguntarle algo? Ahí, por ejemplo, Ya, en esa pregunta, ya. ¿se puede poner 2 tildes o es una sola? Es uno solo por cada fila. Ah, listo. Por caso, mundo de papel. Era un saber, o sea, la cartografía, la tradición geográfica como cartografía. Era un saber, era un poder, una forma de poder o una forma de querer. O la ciencia del espacio. Era un saber, era una forma de poder o era una forma de querer. ¿Verdad? Les puedo dar, por ejemplo, la estadística no sangra, o sea, que el geógrafo radical, el geógrafo, ¿cómo se llama? Humanista, no estaba asentada tanto en los saberes o en las relaciones de poder, sino que estaba más asentado en la voluntad, en la forma de subjetividad. Entonces la respuesta correcta debería ser querer. ¿Está? Por ejemplo. Entonces, si ustedes leen estos muchachitos, que los exploradores, los expedicionarios, etcétera, no querían tanto, o sea, se los dice ahí el texto, no iban tanto por saber si la Tierra era plana o si era redonda, sí descubrieron que sí lo era, más que todo iban para qué, para apropiarse de las riquezas, y eso no es ni un saber ni es un poder, eso es un querer. ¿Sí? Entonces, Ahora sí, profe. pensando en la lectura que yo hice de arriba, de lo anterior, entonces, ¿qué me está preguntando este profe? Si la persona tenía una intención de saber puro, una relación con ese saber de fuerza, relación de poder, o era simplemente una forma de manifestación de la voluntad de querer algo. Entonces, el expedicionario quería juntar la mayor cantidad de riqueza que andaba dando vuelta. Después, si le daban algún título o si descubrió que la Tierra era redonda, eso son 5 mangos aparte, pero iban por la riqueza, iban a piratear, de ahí nace la piratería. Y igualmente la estadística que no sangra, no están vinculados a una relación de ejercer poder, sino de transformar el mundo, de una voluntad que lo lleve a transformar el mundo ante las problemáticas que van emergiendo por distintas razones, ya sea por razones económicas, por razones culturales, por razones sociales, por las razones ambientales también. Ahí está el geógrafo activista, el geógrafo que sabe que su posición tiene puesta su cuero, tiene puesto su sangre. Es un tipo con compromiso social. ¿Se comprende, chicos? Y finalmente, acá está. Establezca la siguiente relación entre diferentes objetos geógrafos y sus objetivos de trabajo.
¿Qué quiere el geógrafo radical? Hacer una cartografía social, un agenciamiento, una actuación social o una modelización social. Y como dije muy recién, el tipo quiere actuar. Si yo ya lo contesté acá como un querer, la actuación está vinculada al querer. Estoy movilizando mi conducta hacia un objetivo determinado. Estoy haciendo una actuación. Y así el geógrafo humanista, el geógrafo estructural y el geógrafo matemático. Pero que no hay más. No. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se comprende cómo se debe responder? Claro. Claro. Bueno, vamos a hacer una... Ahora sí, profe. ¡Ah! Bueno, entonces, como me parece que hemos excedido de tiempo, ya nos van a cortar ¿cómo se llama? El horario. Vamos a cortar acá la grabación y vamos a continuar, si desean, la continuamos el viernes, si no tienen nada que hacer. Dele, profe. Entonces el viernes seguimos. ¿La podemos seguir el viernes? Sí, Bueno, por mí sí. entonces yo corto la grabación, la subo a YouTube y la distribuyo de vuelta para todo el grupo. ¿Ah? Bueno, profe. Nos vemos entonces el viernes si Dios quiere. Hasta entonces. Chao chicos y muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.